Ya lo sabes, martes de salud mental y vamos a platicar de los trastornos alimenticios en general, pero sobre todo en los adolescentes, quienes son los principales o las principales víctimas o son los pacientes más recurrentes con este tipo de situación. Y ya lo sabes, como cada martes, nuestra colaboradora y amiga Adriana Ortiz, psicoanalista. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por estar con nosotros este martes. Como siempre en este martes de salud mental, ¿verdad? Que también es muy importante abordar estos temas relacionados con aspectos emocionales. Y emocionalmente es interesante este dato porque primero nos preguntaban, ¿dónde está la relación de la salud mental con un trastorno alimenticio? Platícanos, si hay una relación importante. Por supuesto, aunque hablar de los trastornos mentales, Mariano, de hecho ya está clasificado en el manual diagnóstico, el DSM-5, que ahí están todas las enfermedades mentales y está clasificado como un trastorno tal cual. Entonces sí tiene que ver con aspectos emocionales, aunque también con otros de manera multifactorial, o sea, desde los biológicos, que sí la persona necesita saber si no tiene algún problema hormonal, de hipotiroidismo, etcétera, y los psicológicos determinan mucho porque al final de cuentas es la relación que tú vas a tener con la comida y con tu imagen, con la percepción que tienes de ti, ¿no? Una persona que se cree gorda, que se siente gorda, Así a pesar es. de no estar, lo que se ve al espejo, sigue pensando que la van a molestar, que la van a bulear por su sobrepeso, quizá no teniéndolo o sí teniéndolo. Ok. Ese aspecto psicológico, ese impacto la obliga a dejar de comer. Sí, hay una falla en la percepción, o hay una distorsión en cuanto a la imagen corporal y como bien lo dices, al principio todo empieza a través de una dieta, es decir, quiero bajar de peso, hablando de la adolescencia, hago una primera dieta y de esa dieta nunca es suficiente cuanto yo bajo, entonces sí empiezan a haber problemas, en el caso de la anorexia, por ejemplo, que se inhibe totalmente o se reduce al mínimo la ingesta de alimento o se buscan conductas compensatorias para seguir bajando de peso, como es hacer ejercicio en exceso, tomar laxantes, ¿no? O incluso también inducirse el vómito. La anorexia es esto, o sea, Así básicamente dejar de comer, pero Así ya es. digamos a un extremo, ¿no? Ya llegar Sí, a un al exceso mínimo. propiamente, al mínimo. Al mínimo. De una rebanadita de queso si bien le va. Bueno, mira, generalmente lo que utilizan mucho es comer elementos que no contengan ninguna caloría o lo más bajo de calorías, por ejemplo, lechugas, por ejemplo, cuando comen mucho pueden ser una manzana, ¿no? Y que después buscan hacer mucho ejercicio para quemar lo que se comieron. Y es lo Entonces único sí que es comen al complicado. día. La mayoría, por ejemplo, de los pacientes Sí. que manifiestan la anorexia comen una sola cosa al día. Si comen una sola cosa, ayunan, por ejemplo, es otra de las características. Y ahorita veníamos de platicar Así es. precisamente lo importante que es el desayuno. Sí, ayunan precisamente para no aumentar de peso. Pueden tomar, incluso aquí como una recomendación de repente, cuando ven a sus hijas bajar mucho de peso y los llevan al médico, pueden empezar a hacer diferentes como trucos para que no se note. Por ejemplo, tomar mucha agua. Y entonces empiezan a tomar mucha agua para que cuando sean pesadas tengan como un límite en ese sentido de su peso, ¿no? Entonces sí no están comiendo adecuadamente y pues ya ahí es un problema porque puede llegar a un desenlace fatal como es la muerte, porque evidentemente al no tener los nutrientes necesarios tu cuerpo, pues va a tener diferentes fallas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la bulimia? Nos platicabas ya de la anorexia. ¿Qué pasa con la bulimia? ¿Cuál Mira, es la diferencia? La bulimia generalmente se da en personas que tienen su peso en rangos normales, se podría decir, pero que se meten a atracones de comida generalmente de un nivel calórico elevado para después inducirse el vómito. Entonces también hay una distorsión corporal en cuanto a se ven mucho más gordas, o sea, en el espejo haces la palabra estoy gorda, no me gusta cómo me veo, y entonces empiezan a recaer nuevamente en una serie de, Y no de atracones necesariamente lo y están. vómito. O sea, No, son no lo pers- están en un peso normal. Exactamente. Así O es. incluso hay personas delgadas y se siguen viendo o sintiendo gordas. Claro, que esa es la distorsión de la imagen corporal y que ahí entran todos los factores psicológicos al respecto, ¿no? Porque tú te miras al espejo y no te ves como realmente estás. Entonces ahí hablamos en esas fallas de la percepción, ¿no? Con Ay, ¿cómo referencia al logramos cuerpo. hacer, Adriana? ¿Cómo logramos detectar, por ejemplo, los padres de familia, cómo logran detectar esta parte en sus hijos, sabiendo que pudieran estar o en anorexia o en bulimia? Mira, es ¿Y más con común. quién acudimos para es que nos más- ayude? Es más común la bulimia. La bulimia. Es mucho más común, aunque también la anorexia se presenta, pero en un menor grado. Generalmente podemos observar en nuestros adolescentes como frases, estoy gorda, ¿no? O estoy inconforme con mi cuerpo. O cuando vamos al súper con ellos y demás, empiezan como a contar todas las calorías. O donde están comiendo le están dando vueltas al plato y no se acaban toda la comida, pueden estarla embarrando.
Muchas veces también los adolescentes ponen excusas para sentarse a la mesa a comer con sus familiares. Por ejemplo, ya comí en casa de mi amiga o no tengo hambre en este momento. O sea, evitan al máximo el poder sentarse a comer regularmente. Otro de los aspectos que podemos detectar es cuando la persona acaba de comer y de inmediato va al baño. Y entonces eso también nos da como foquitos rojos para que podamos checar que algo está pasando. En otras ocasiones, en el caso de la anorexia, por ejemplo, las personas suelen vestirse como con ropa más holgada para como cubrir esta parte del peso, e incluso hay algo que ya caen en buscarla, en ponerse la comida en la ropa, por ejemplo, como tener un pedazo de algún alimento, envolverlo en alguna servilleta o en algo y metérselo en la ropa. Entonces, también eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y no nos damos cuenta hasta que ya no vemos una reducción drástica de peso, porque evidentemente las personas no te lo van a decir. ¿Y cómo abordamos el tratamiento desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico o del psicoanálisis, que es tu área de especialidad? Mira, el tratamiento es multidisciplinario. Se encuentra, por ejemplo, primero hay que hacer una evaluación médica para determinar si hay algún daño o para determinar también si no hay alguna cuestión de desnutrición, ¿no? Como estos factores que se tienen que poner en orden. También se tiene que ir al nutriólogo para que pueda dar una alimentación adecuada. Y después también se toma terapia psicológica, ya sea de manera individual y de manera en familia, grupal. Y en algunos casos, Mariano, también se requiere el uso de medicamentos psiquiátricos porque los niveles de ansiedad aumentan, porque puede haber también una depresión profunda en esto. Y ahí se trabaja directamente con un psiquiatra. Con un médico psiquiatra. Muy bien. Es un trastorno muy complejo, como podemos ver. ¿Te parece, Adriana, si hacemos un corte? Regresamos a Código Salud. Estamos hablando con nuestra especialista y amiga Adriana Ortiz, psicoanalista, sobre el tema de los trastornos alimenticios, sobre todo la bulimia, la anorexia y cómo tiene un impacto psicológico en quienes ya lo padecen. Nos estabas platicando que sí hay manera de tratar psicológicamente mediante el psicoanálisis o en caso de medicación directamente con los psiquiatras. Y cada caso es individual, definitivamente. Yo creo que de entrada, los papás, cuando identifican que alguno de sus hijos tiene este problema, y los propios pacientes tienen que reconocer que tienen la bronca encima. Por supuesto. Si no, no creo que avancen demasiado en una terapia cuando no están conscientes o hay negación. No. Y entre más pronto se atienda, el pronóstico es mejor. A que si ya llegan en un estado grave de salud, bueno, ya ponen en riesgo su vida incluso, y entonces hace mucho más complicado el tratamiento. Pero acabas de decir algo muy importante, porque generalmente decimos, ok, como padre, fíjate que tu hijo esté comiendo bien, fíjate que tu hijo no esté vomitando, fíjate que tu hijo no esté haciendo ayuno. Sí, pero ¿qué hay de los mensajes que también mandamos como padres que son muy importantes para la adquisición de este tipo de trastornos? Por ejemplo, una mamá que todo el tiempo, desde pequeña, que esos son uno de los factores que están detrás de este tipo de trastornos alimentarios, le está diciendo a su hija, oye, pues como que no comas tanto porque si engordas te ves fea. O está haciendo críticas constantes sobre su cuerpo la madre, ¿no? No me gusto, ya tengo lonja, estoy comiendo de más. O sea, esos comentarios referentes al cuerpo y a la apariencia, pues se le quedan en la mente a los pequeños, y entonces les enseñamos a tener una relación inadecuada con su cuerpo porque nosotros mismos no la estamos teniendo como padres. O estamos asociando que la felicidad a través de los medios masivos de comunicación solamente se consigue si estás delgado, ¿no? Si estás fit, si te ves bien, si ahora ese cuerpo virtual que es nuestra manifestación a través de las redes sociales, que ha habido casos de suicidio, que las personas en verdad no se sienten bien con su apariencia o porque no salieron bien en la foto en Instagram, ¿no? O porque alguien les dijo que no se veían bien o tenían exceso de peso. Entonces están fomentando como toda esta serie en donde nos basamos más en la apariencia y no en los talentos que puede tener cada persona, ¿no?
¿Y quiénes padecen más este tipo de trastornos? ¿Son más las mujeres que los hombres? Sí, hay más mujeres que hombres, quizá también porque socioculturalmente nos enseñan mucho a estar al pendiente siempre de nuestro cuerpo y de nuestra imagen. Pero también hablamos de un grupo altamente vulnerable que son los adolescentes, porque precisamente son ellos quienes se encuentran construyendo su identidad y entonces estos modelos, que son sus artistas preferidos, sus cantantes, que los ven extremadamente delgados, pues se quiere identificar con ellos y quieren tener ese cuerpo o esa vida que ellos se imaginan que tienen porque son delgados, ¿no? Incluso los vemos en la publicidad, como las personas que están ahí son muy delgadas y están comiendo una hamburguesa enorme, ¿no? Y eso no sucede como se ha hablado, ¿no? Exactamente. Bueno, pues enorme tarea la que tienen los padres de familia el día de hoy con los temas que hemos venido desarrollando aquí en Código Salud. Primero, la modificación de los hábitos alimenticios, que todo comienza desde casa, el trabajo de los papás, y ahora con Adriana Ortiz, que nos viene a platicar sobre los trastornos alimenticios, que también todo comienza desde casa. Pues tremenda tarea, ¿eh? El día de hoy para los papás Claro. que nos están viendo. Yo creo que hay que tomar muchísima conciencia, Adriana, definitivamente. ¿Cómo te seguimos en tus redes sociales? Por supuesto, me pueden seguir en @AdriOrtiz5 vía Twitter y también estoy en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Adriana. No, Gracias por contrario. haber estado con nosotros en Martes de Salud Mental.